Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, en el cual aprendemos cada día más de la palabra de nuestro Dios. Te invitamos para que también tú ya puedas tener tu Biblia allí contigo, así de esa forma seguir junto a nosotros cada pasaje que estamos leyendo allí sobre el libro de Apocalipsis, en el cual estamos aprendiendo muchísimo. Estamos en el capítulo 17, ¿no es así, Alba? Así es, Daniel. Gracias por estar una vez más con nosotros. Como bien dijo Daniel, estamos leyendo... estamos estudiando, mejor dicho, el capítulo de Apocalipsis, el 17 de Apocalipsis, pero antes de entrar en eso, dale like, me gusta, share o compartir, por favor, para que muchas más personas también puedan estudiar junto con nosotros. Asimismo, si estás en YouTube, hacele clic a la campanita y suscríbete para que YouTube te avise inmediatamente cuando estamos al aire. La otra cosa que es importante y es... Si querés, puedes tener un lápiz y papel ahí contigo a fin de que puedas anotar los distintos pasajes que vamos diciendo para que de esa forma tú los puedas buscar después. Independientemente de eso, los programas quedan en las redes. Entonces, todas las veces que tú quieras verlo y compartirlo, están allí a tu disposición sin derecho de autor, para que de esa forma no pueda ser un motivo que te impida compartirlo porque tengas miedo de estar en problemas. No tienen derecho de autor para eso mismo. ¿Ok? Así es. Y bueno, invitarte ahora también para que, ya te dimos tiempo para que vayas a buscar tu Biblia, y también te invitamos a orar juntos, así de esa forma poder pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos enseñe en este programa. Amén. Amado Padre, gracias por estar junto a nosotros ahora para poder aprender más de su palabra. Y Señor, que todo lo que aprendamos quede grabado en nuestra mente y podamos tenerlo en nuestro corazón y que podamos realizar los cambios necesarios en nuestras vidas. Nuevamente, Padre, gracias por todas sus bendiciones. En su nombre, amén, amén, amén. Una de las cositas que te queríamos decir antes de entrar en el repaso que hacemos, en la introducción que hacemos en cada programa, es que este programa también lo podés estar escuchando a través de Radio Messer. Si no sabes qué es Radio Messer, andate a www.radiomesser.com y allí vas a tener toda la información. Es una radio que pertenece al Ministerio Nuestras Voces en el Desierto, que estás transmitiendo las 24 horas, los 7 días de la semana. En esa página podés buscar incluso la aplicación, la bajás, es completamente gratis, no te va a pedir ningún tipo de información y Radio Messer te acompañará todos los días. A su vez, al pie de la página hay un lugar donde dice contáctanos y allí podés, entonces, si tienes alguna pregunta o alguna inquietud, puedes escribirla allí y con mucho gusto y con la ayuda de nuestro Dios vamos a dar respuesta a la misma. Dicho esto, ahora entonces nos vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Faltan muy pocos capítulos para terminar, pero eso no indica que falte poca información. Al contrario, que hay muchísimo más todavía para seguir desarrollando. En el capítulo 17 estábamos viendo ni más ni menos que en el versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Y estábamos viendo específicamente lo que tenía que ver con la palabra abusos, que en griego, cómo se dice la palabra abismo. Y entre esas cosas habíamos analizado que hay algunas acepciones para abismo. Por ejemplo, es el mar, las profundidades del mar. La otra cosa era el lugar donde moraban los demonios. Y la tercera estaba relacionado con el lugar donde van a parar los muertos. Y vimos, juntamente con el estudio de la palabra y a su vez otras referencias literarias que se mostraron en el programa anterior, pudimos llegar a la conclusión que aquí en Apocalipsis 17, donde habla la palabra abismo, está haciendo referencia ni más ni menos que al lugar de los muertos. ¿Seguimos adelante? Así es, seguimos un poquito más. Y esto... nos pone en paralelo con la idea de la bestia como aquella que recibió la herida de muerte y después vivió. O sea, Juan reitera la idea que este poder político religioso que recibió una herida de muerte en el año 1798, que para el mundo en general estaba muerta, en realidad vuelve de la muerte.
tuvo una herida mortal que fue curada y ahora vuelve de la muerte a la vida. Y sabemos muy bien que para comprobarlo basta estudiar la historia que, efectivamente, este poder político religioso ha venido curando esa herida al punto que actualmente pareciera que nunca la sufrió. Dada la aceptación mundial que tiene y como la humanidad se ha olvidado de los sangrientos períodos históricos de la Iglesia. Así es. Así ¿Okay? es. De igual manera, al estudiar profundamente los pasajes del Apocalipsis donde hace referencia al abismo, Juan, sobre todo en el capítulo 17, pareciera estar haciendo un paralelismo entre la muerte y la resurrección de Cristo con la muerte y resurgimiento de la bestia. Así es. Eso es muy importante. Así es. La salvedad es que Cristo vive en tanto que la bestia resurge para volver a morir. Amén. Igualmente, es de notar que muchos eruditos asocian el ascenso de la bestia desde el abismo con la curación de la misma, tal como se expresa en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, que vamos a leerlo. Apocalipsis, vamos allí al capítulo 13 y en el versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tal cual. Tal cual. Este enfoque es llevado un poco más al extremo por otros estudiosos que llegan a afirmar que lo que dice en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, del abismo, en realidad significa resurrección. Vamos al 17.8, vamos a leerlo nuevamente, y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Okay? Y como que ese trabalengua es, no es y será. Creo que ha quedado suficientemente claro el concepto respecto a esta palabra y su significación en el contexto de Apocalipsis 17 en relación a los distintos eventos que se están desarrollando. Pero sigamos un poco más. Dios, a través de Juan, vez tras vez, nos va mostrando con claridad a qué está haciendo referencia cuando habla de esta bestia y nos da pautas que perfectamente podemos corroborar con la historia. En pocas palabras, no hay manera de equivocarse si es que la palabra de Dios se estudia con sinceridad, sin prejuicios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Como decíamos, no hay manera de equivocarse al identificar quién es este poder político religioso que está actuando con fuerza aún en este mismo momento y que será responsable también de asestar los últimos golpes en la historia de este mundo. Así es. Va a jugar un papel muy preponderante. Por supuesto, en el cual tenemos que estar, ¿cómo podríamos decir? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para poder darnos cuenta gracias al entendimiento que nos pueda dar la palabra de Dios. Por eso que parece un trabalengua, es lo que ya habíamos visto en un programa anterior, a qué poder político estaba haciendo referencia y a qué poder religioso, que después terminan unidos, estaba haciendo referencia, ¿verdad? Así que te instamos a que puedas volver a ver esos programas para que te quede bien claro. Pero como decíamos, sigamos un poco más.
Vamos a Apocalipsis, capítulo 17 y en el versículo 12. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ok. Como vemos, aparecen en escena 10 reinos que obviamente no son los mismos reinos que aparecen en el verso 10 de este mismo capítulo. Pues el versículo afirma que aún no han recibido reino. Correcto. Inmediatamente después dice que recibirán autoridad por una hora para reinar conjuntamente con la bestia. ¿Okay? O sea, vamos a explicarlo un poco. O sea, con la bestia que hemos visto hasta ahora, la que subió del abismo. Pero las preguntas que nos surgen son obvias. ¿Quiénes son estos poderes? ¿Está hablando de una hora literal? ¿Cuándo acontecerá todo esto? Y otra pregunta, ¿qué importancia tiene este evento? Muchas preguntas para poder contestar. Sí. Pero te invitamos para que sigas con nosotros, para que juntos podamos correr ese velo y poder saber su significado. Comencemos por los 10 reinos. Okay. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Como recién dijimos, no son los reinos representados por las bestias de Daniel. No. Por la misma razón que dijimos, o sea, su reinado está en el futuro. Exacto. El número 10 es tomado por la mayoría de los estudiosos como un número simbólico que haría alusión a totalidad. Número 10. Sería totalidad. Totalidad. Interesante. Se interpreta como un poder que surgirá al final y tendrán poder por un corto periodo de tiempo. Pero algo que se destaca del origen de estos 10 reinos. Pero algo que se destaca. Hay otro pasaje en la palabra de Dios que nos habla del tiempo final y el número 10. ¿Vamos a buscarlo? Así es. Así es. Vamos al libro de Daniel, porque allí lo vamos a encontrar. Capítulo 2, versículos 24 al 45. Son unos cuantos versículos para leer, pero es importante, muy importante para este tema del número 10. Daniel capítulo 2, versículos 24 al 45. ¿Lo tienes allí? Sí. Dice, después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, les dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que debe acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ok, un poquito largo, pero necesario. Necesario, porque allí nos estaba diciendo exactamente todo. Allí encontramos que estos 10 reinos que estaban en el futuro inmediato, antes de que la estatua fuera destruida por la piedra, que no es cortada por mano de hombre, lo que obviamente representa la segunda venida de Cristo. Si unimos ambos pasajes y recordemos que Daniel arroja luz en la interpretación de Apocalipsis, y es por ello que hemos de estudiarlos juntos, y podemos llegar a la conclusión que los 10 reinos descienden o tienen la raíz común del cuarto reino, o sea, del poder romano. Correcto. Porque, los dedos de los pies es continuación de las piernas. Las piernas eran justamente de hierro, que representaba al Imperio Romano. Al Imperio Romano. En pocas palabras, y tratando de resumir un poco todo esto, diríamos que estos reinos, que pueden ser 10, como algunos lo interpretan, o pueden ser solo símbolo de las naciones de la tierra como un todo, ejercerán su poder conjuntamente con la bestia y por ende al mismo estilo que ella. Es interesante porque aquí Daniel arroja luz en cuanto a decir que es un reino. Cuando llega a los dedos de los pies, es un reino. Pero a su vez está dando a entender también que son varios que se han unido, que han formado alianzas, que no son alianzas perfectas, porque el barro no se puede unir con el hierro, pero que están tratando de mantenerse unidos de alguna manera. Y hoy nosotros sabemos muy bien de que hay alianzas, hay distintos tratados que se hacen entre los países, que justamente los lleva a tener una moneda en común, a veces los lleva a tener organizaciones de índole gubernamental que son comunes, leyes comunes y demás a través de esos tratados, que de última, cuando vos ves, decís, bueno, pero acá hay más de un país metido en este tratado, y todos apelan a la misma ley, todos se colocan bajo la misma ley, por ejemplo, o bajo las mismas consideraciones. De la misma manera, en este caso, están estos 10 reinos, que pueden ser 10, como pueden ser más o pueden ser menos, pero lo que apunta es que son varios países, varios gobiernos que se unen para formar uno que va a funcionar en la misma sintonía que lo que funciona la bestia. Y eso es lo que nos tiene que llamar poderosamente la atención, como tú bien decías. Así es. Pero te invito a que podamos leer nuevamente el versículo 12 de Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes,
que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Okay? La pregunta que nos quedaba era, ¿qué es esto de una hora? Cierto. Manteniendo el libro de Apocalipsis siempre bajo el lente de ser escrito en símbolos, el periodo de tiempo de una hora puede tener diversos significados. Obviamente, el único que no está implícito es el de una hora literal. No, evidentemente. Evidentemente ni no. por sentido común. No, porque 10 reinos, una hora. No. Exacto. Para poder llegar a una conclusión, hemos de ir a otros pasajes bíblicos, dado que una hora en tiempo profético puede significar muchos periodos de tiempo, totalmente diferentes. Pero veamos, por ejemplo, lo que dice en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 15. Vamos allí a los Evangelios, al libro de Mateo capítulo 14 y en el verso 15. Dice allí, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Sí, evidentemente ahí no se estaba refiriendo a que una hora ya había pasado, Así es. sino que el tiempo había avanzado. Así es. Y avanzamos un poquito allí en el mismo libro de Mateo, capítulo 18 y en el versículo 1. Mateo capítulo 18, versículo 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En aquel tiempo. En aquel tiempo. ¿Qué? El original está haciendo justamente referencia a un periodo corto de tiempo como el que hace Apocalipsis con el de hora. Así es, y ahora vamos al libro de Juan. Juan capítulo 16, versículos 2 y 4. San Juan capítulo 16, versículo 2 y versículo 4. Ya llego. Okay. Dice allí, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué? No es que llegue los 60 minutos. En una hora, así Exacto. es. Cuando llegue la hora, Ni cuando una llegue hora ese específica. tiempo. Exacto, Así cuando es. llegue ese momento, ese tiempo. Versículo 25, también del mismo capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Vamos a seguir viendo otros versículos para ver del tiempo, esa hora. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8. Dice allí, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahí el apóstol está haciendo referencia a un periodo corto de tiempo nuevamente. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tienes allí? Sí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok. Y vamos al último versículo para leer, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y en el versículo 15. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 15.
Dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Ok? En realidad, a lo que se está haciendo referencia es a un lapso breve de tiempo, por lo que hemos leído hasta aquí. Y vamos quizás a un versículo más en este cortito tiempo que nos queda. Okay. Vamos nuevamente allí a Apocalipsis capítulo 18 y en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. ¿Okay? Entendamos que Apocalipsis 18 lo que hace es echar más luz sobre el capítulo 17. Pero aquí hay más detalles que nos permiten profundizar y entender más lo que se dice en el capítulo 17. Pero yo te propongo que lo dejamos por acá. Ok. Para que de esa forma entonces podamos ver lo que se ha dicho hasta aquí, lo podamos analizar y a su vez ya hacerles la invitación para que puedan estar junto con nosotros en el próximo programa y de esa forma seguir analizando todo esto que es hora, etcétera, qué se está haciendo, por a qué está ejemplo, haciendo como dice referencia. 18. ¿A qué está haciendo referencia? Exactamente. Así es. Por lo pronto vamos a orar y terminamos por hoy. Ok. Amado Padre, gracias por habernos enseñado en este programa y permita ahora, Señor, que podamos reflexionar con respecto a todo este tema para poder entender este libro que para muchos es difícil, pero Señor, que podamos entender el mensaje que usted tiene puesto aquí para cada uno de nosotros, para que podamos estar ya listos, prontos para su segunda venida. Amén. Nuevamente, gracias por sus bendiciones y siga enseñándonos en cada momento, Padre. En su nombre, amén, amén y amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en este programa y te invitamos la próxima semana a un nuevo programa titulado Develando las Escrituras. Así es. Gracias por haber estado y recuerda compartir. Que Dios los bendiga.